Los periodistas. Los periodistas. Recuerdo que me sale a las 8:30, ¿eh? Bueno, pues acá estamos de vuelta después de casi 4 semanas, ¿verdad? Tres. Sí, porque el último programa lo hicimos el señor Rodoledo y yo, ante la ausencia de todos. Yo nunca me enteré de ese programa. Pues es que habíamos quedado desde el anterior habíamos quedado, pero bueno, por eso ya no recordé. El 13 de octubre fue el último programa que hicimos, estamos de vuelta después de un sometimiento a ejercicios espirituales y a una dieta reconstructiva y a los injertos de cabello y todas las cosas que se pueden hacer a lo largo de casi 4 semanas. Ahí luego les doy los datos y la dirección y la tarjeta donde pueden depositar para abonar algo. Bueno, señor Odoreda, muy buenos días. Señor don Buenos Humberto Aguilar días. Coronado, politólogo, muy buenos días. Buenos Doctor días. Ignacio Arbezú, politólogo, muy buenos días. Buenos días. Doctora Claudia Ramón Pérez, también politóloga, les doy los buenos días y los saludo con afecto. Y bueno, pues la verdad es que yo no sé ni qué tema poner, porque en estos asuntos, en casi 4 semanas fuera de México, las cosas se ven de una manera y empiezan a organizarse en la mente con una perspectiva diferente. No, no cabe duda que la distancia hace ver las cosas diferentes. Pero pongo de entrada nada más el caso del asesinato del alcalde, Carlos llama, ¿verdad? Carlos Manso, Algunos. este, y el manoseo a la presidenta de México. Estos dos asuntos trascendieron la escena nacional, se fueron a lo internacional. Y en el caso específico de la península ibérica, el acercamiento cultural con las exposiciones de las mujeres indígenas y la Reina Roja en 3 o 4 sedes madrileñas, lo que significa ya un acercamiento por la vía diplomática en relación a eso del perdón. Estos últimos días en España se hablaba mucho de eso del perdón y el ministro de Relaciones Exteriores al momento de inaugurar la exposición en el Instituto Cervantes mencionó este asunto, no de perdón, pero sí de que había que aceptar que hubo algunas cosas que no fueron precisamente. Curiosamente, el Papa León XIV le contesta a los que hablan sobre este tema y manda un mensaje a Puebla de Los Ángeles, así es como sale la nota, un mensaje dirigido a la Puebla de Los Ángeles, donde se reunió el Consejo de los Misioneros. Y el Papa dijo que la Iglesia defiende la evangelización en América porque la Iglesia y los colonizadores respetaron las culturas indígenas. No borró, transformó, dijo en un mensaje que se transmitió a la sede Puebla del Congreso Misionero Mexicano. Esto, y si quieren hablamos algo de Rosalía, que quizá no tenga mucho que ver con lo que hablamos siempre, pero esta cantante que se ha presentado el sábado con su nuevo disco que se llama Lux, ha estado en la mira de los grupos extremistas católicos y de otros en relación a su profesión de fe, que no cree en Dios, que no es bautizada, pero que todas sus canciones y todo lo que está presentando están inspirados en un asunto totalmente místico y habla de temas que no son comunes en las canciones pop. Como un comentario así rápido, en Barcelona los catalanes han armado un escándalo contra Rosalía por una razón, porque el disco que presentó está grabado con el coro de la iglesia de Montserrat. Y entonces están ofendidos de que los niños que cantan en catalán hayan hecho coro a una mujer que canta en español. Pero bueno, ahí pongo esos temas nada más como cotorreo. Pues yo, sobre el tema de lo que sucedió con el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que Álvarez. reconoció precisamente que reconoció que había dolor e injusticia hacia los pueblos originarios,
tiempo. El problema, y lo escribí, es Sí, que la semana pasada escribiste de eso. exactamente, y decía yo que como que España ofreció, No, no se, perdón, no se oye tan- bien, Beto. Hay algún problemilla ahí. traemos un problema, Houston. Pero decía yo que no se quiera hacer ver que ya España, disculpas, o sea, ciertamente hay un reconocimiento de que hubo excesos. En la historia de la historia es precisamente ubicar los acontecimientos en el tiempo en el que se sucedieron y no ubicar el tiempo actual como para justificar algún tipo de visión ideológica. Eh, yo creo sí que ofrecer este reconocimiento, todo el mundo lo está. Fray Bartolomé de las Casas no solamente lo exageró en sus escritos precisamente sobre la conquista y la colonia. Es un discurso muy complicado porque le exige que sea determinado en un futuro puede ser exigido ofrecer disculpas precisamente por su actuación. Y decía yo al final que muchos de la 4T le han exigido a Felipe Calderón que ofrezca disculpas por lo que ellos llamaron la guerra contra el narco, o a Peña Nieto que ofrezca disculpas por el gobierno más corrupto que hasta ese entonces, y entonces pues si sigue en esa dinámica al pasado, decía yo que puede ser que muy pronto los mexicanos le exijan a Andrés Manuel López Obrador que ofrezca una disculpa por la implementación de sus políticas Sí. públicas, que uno, no está llevando al crecimiento económico, número dos, no está dando resultados en materia de combate a la inseguridad, número tres, está la polarización tan activa que se suceden cosas como las que han sucedido en los últimos días de asesinatos a un alcalde o de un manoseo hacia la presidenta de la República. Sí, Y en este, déjame ahí hacer una pausa nada más para precisar las palabras de José Manuel Álvarez. La historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida. No podemos negarla ni olvidarla. La declaración provocó que algunos grupos en España pidieran la renuncia del ministro por haber dicho estas palabras, ¿eh? Lo del manoseo, si quieres, lo dejamos para otra ronda, porque creo que es muy interesante. Hay quien especula, el ingeniero José Luis Camacho Acevedo, que es un periodista fundador de El Heraldo de México hace muchos años, un columnista, tiene participación en varios medios, escribió y dijo que esto era un montaje de Pigmenio Ibarra. Bueno, José Manuel, doctor, ¿quién? Pues Doctora, mira, ¿quién? Y a ver si siguiendo, revisas tu internet, siguiendo, por favor, Beto, revísalo porque te oyes muy, muy mal, ¿eh? sí, siguiendo el punto que estaba hablando Beto, yo no recuerdo exactamente cuál fue la causa, y si me la acuerdo, acordar mejor, por la cual salió esa declaración. ¿Cuál O declaración, sea, aquí hubo José Manuel? la declaración de que necesitamos que nos pidan disculpas. Fue No sé, una carta que mandó el presidente en ese momento, ah, mandó una carta pero al Vaticano y sí, al sí, sí, rey. sí, eso sí, y al eso rey sí de estoy, España, al rey de España. pero mi pregunta es, ¿qué motivó? O sea, ¿cuál fue el hecho que sucedió ahorita o que sucedió en este gobierno anterior para que se hiciera eso? ¿Fue Fue nomás la una idea de alguien? consecuencia
de una serie de declaraciones y de intervenciones de la esposa de López Obrador en relación Bueno, al tema de los pueblos bueno, originarios. Había ok, toda una especie de campaña de puesta en valor de la dignidad de los pueblos originarios. de acuerdo. En consecuencia fue esa misiva. O sea, todo esto sale, y es lo que quería yo llegar, sale a la cuestión de una teoría de una escritora, ¿m? Que no está aprobado para nada. Además, ese rompimiento entre paréntesis de relaciones, pues solamente yo no te hablo y tú no me hablas a ese nivel. Pero todo lo demás siguió exactamente igual. Y hasta la fecha sigue igual y a lo mejor ha aumentado. Entonces, creo que se ha hecho un gran escándalo desde entonces por una situación que ni siquiera está basada en hechos realmente históricos. A ¿Eh? ver, Y de yo hecho, ahí ahorita tengo una percepción quizá diferente, José Manuel, cada quien porque interpreta la historia como tú quiere. haces, no es interpretación. ¿Tú has escuchado de la leyenda negra? No. Mm. Es que ese es el punto de partida. La leyenda Bueno, ¿y negra. cuál es, y quién escribió la leyenda negra o por qué se Uf, escribió? No, Porque no, mira, no se ha escrito, es una bueno, serie de bueno, es una interpretación. leyenda, Pero déjame es que te una explique, leyenda. pero deja que te explique. Es una serie de explicaciones para generar una percepción en contra de los españoles que conquistaron y que dominaron el territorio americano. ¿Quién desata estas percepciones? El Imperio inglés. Ujú. La leyenda de negra se le debe, y personalmente creo que no hay un nombre que digas este es el Ujú. autor, ¿no? Creo, hasta donde yo he leído. Y en consecuencia han surgido investigadores y escritores en América defendiendo la otra parte, desechando la leyenda negra. Uno de ellos está ahorita en Madrid presentando su libro, que es amigo de Beto. Zunzunegui. Sun Tsunei está en este momento presentando su libro en Madrid. Otro Es a lo se que, escribió hace 2 años y se llama, lo tengo, si quieres te saco copia, No tenemos por qué pedir perdón. Así se llama el libro. yo mi pregunta es, ¿cuáles fueron los hechos concretos que ocasionaron esa ofensa para poder decir suspendo nuestras pláticas? Es un asunto ideológico, mi querido José Pero Manuel. Bueno, de sí, acuerdo. y no hay Entonces, no hay un asunto concreto. Nunca lo hubo. O por sea, eso, entonces, el día que la 4T ya no esté, ¿nos vamos a olvidar de ese tema? Ah, qué padre. Entonces, Bueno, ¿para no qué sirvió? solamente eso, los pueblos, al margen de los gobiernos, yo tengo muchos amigos republicanos, del, algunos hasta del Partido Comunista en España, que me dicen el año antepasado, me dicen, oye, ¿cómo que quieren que les pidamos perdón? ¿De qué les pasa? Está loco tu presidente. Gente de izquierda española. Por eso, es el análisis o estudio que hizo una persona, escritora, ¿eh? Y entonces, por ser quien fue en un momento determinado, por eso entonces, para darle gusto al marido, pues vamos a armar todo este escándalo. Es a lo que voy. Yo así veo este asunto. Un capricho de una persona para decir eso, porque todas las demás relaciones, no se rompió ningún otro punto de relación con España. El comercio siguió igual, la entrada y salida de gente siguió igual, o sea, no se cambió nada. Es que Y cuando yo rompo, no era el tema, José Manuel. El tema no, no era romper relaciones, el tema no era cuestionar los enlaces pues, diplomáticos. Y es- El tema era que el presidente quería que el rey y el papa le pidieran perdón al pueblo de México. Ese fue el asunto. Y hubo ya un antecedente del Vaticano, no sé si fue con Juan Pablo Francisco, II, Juan Pablo II, Claudia, Creo que que sí. en un mensaje habló de los abusos, de una serie de Así es. cosas durante Ahorita lo el busco. sí, tiempo de la pero conquista.
Pero, o sea, es una caja china. Es Por una cortina eso, de humo para ocultar muchísimos otros problemas, como lo que está pasando con el manoseo, si por quieres. Lo eso, meto, por vamos. eso, Este, eso es lo que voy. Se ha armado todo un escándalo por, finalmente, si se escribieran las disculpas, ¿qué va a pasar? Nada, va a seguir todo igual, nomás que ya viste, me pediste disculpas, yo soy papucho de papuchos. Es la única cosa como yo lo veo eso, desde el principio. Es cuanto. a ver, más comentarios. Este, bueno, no sé sobre este punto en particular. La leyenda negra creo que efectivamente no sabe dónde viene el nombre, pero por primera vez aparece con Julián Juderías, Mm. que precisamente habla Julián de Juderías, 1913, exactamente, sí, el cierto. que dice que se había hecho el término, ¿no? Y después, en el 48, hay otra obra, no es que no recuerdo ahorita, no me está tratando de buscarlo, de Rómulo, era un Rómulo, que escribe precisamente en las historias de esto. Bueno, todo eso empezó con un libro que se llamaba, Horribles atrocidades de los españoles en Cuba, ¿no? Y estaba basado desde la época de Carlos V, pues con la obra de Bartolomé de las Casas de la destrucción de las Indias, que sigue presente, o sea, se ha hablado de eso. Y hay muchas ideas que se manejan sobre esto, pero la idea es que realmente fue un trabajo propagandístico muy fuerte que se hizo principalmente por los ingleses y protestantes en contra de De los los católicos, españoles y los católicos. O sea, de la tenía los evangelización dos católica, contenidos, la sí, por supuesto. evangelización católica, ese fue el tema. Porque además los reyes católicos eran católicos por eso, porque ellos estaban Sí, buscando precisamente el reino en el sí. cual se definiera esta idea. Y católico, a lo mejor algunos no lo saben, pero quiere decir que abarca todo. Entonces, el A ver, concepto de hubo la una Iglesia época Católica, en el siglo XV, el siglo XIV, siglo XV, donde los musulmanes, los judíos y los cristianos convivían en las mismas ciudades. Toledo es uno de los ejemplos universales de la cantidad de templos que hay de todas estas religiones y cómo pasaban a convertirse de uno a otro y no había ningún problema y convivían hasta que expulsan a los judíos de la península ibérica. sí. En ese momento, que es cuando se convierten las sefardíes, y ahí surgen todos estos movimientos en relación a que los católicos expulsaban a los judíos. ¿Dónde se van los judíos? A Pues, Inglaterra, a ver, a Inglaterra, sobre todo fíjate que se a van manejar el dinero del imperio. y a la parte de ¿cómo se llama? De Holanda, o sea, A Holanda, claro, Países precisamente, Bajos, Países claro, Bajos. claro, claro. O sea, hay mucha gente notable ahí y el sur, digo, el norte de África, ¿no? Hay lugares donde todavía se habla entre judíos, entre sefarditas, el español antiguo. Pues bueno, pero en fin, es este punto y es cierto. Lo que dice es de Alfonso X. Alfonso X, el sabio, era precisamente el rey de Toledo, que se ufanaba precisamente de ser el rey de las tres religiones, cuando estaba todavía España ocupada, y empieza precisamente todo el marco jurídico con las leyes que sacó precisamente Alfonso X. Entonces, el origen de España, la verdad de las cosas es que era un origen en ese sentido también con tres visiones religiosas muy claras, que además son las tres religiones históricas monoteístas. Es otra cosa también Las interesante que tres es la de... únicas religiones que tienen un libro, as- de Además, donde basan además hay su otra cosa, existencia, sí, donde sí, sí, basan sí. su existencia. Manuel Díaz Cid, acuerdo, voy a poner en valor muchos de los programas de las entrevistas que hice con él, porque creo que son temas actuales. Estoy revisándolo. Hablaba siempre de que cuando salía una secta decía, es que eso no puede ser tomado como una religión, porque las únicas religiones son las religiones del libro, las que tienen un libro como el antecedente del por qué son. Y eso es fundamental. Sí, así es. Eso es. Pues ese punto yo creo que es importante. O sea, sí es un problema, como decía Beto, ideológico, está cargado principalmente de ideología. Y yo creo que sobre todo lo que se buscaba era la legitimación de la interferencia y la posesión de los reyes, de los espacios del antiguo Imperio Español por parte principalmente de los sajones y de Estados Unidos. Creo que por ahí va la
la situación que se fue generando. Empieza en Inglaterra y se va generando hacia allá. Digamos, creo que es la idea. Entonces me parece que lo que señala el Papa es cierto, o sea, no conoceríamos ahorita, por ejemplo, el maya, si no hubiera sido precisamente por los misioneros que rescataron idiomas y muchas otras cosas más, ¿no? Hay Mira, mucho que se ha hablado sobre esto. este es el libro que yo leí de Marcelo Gullo, Ok. después de que se publicara la Imperiofobia de María Elvira Roca Barea, que habla sobre la leyenda negra española. Y entonces publica Marcelo Gullo Nada por lo que pedir perdón. ¿Eh? Sí, ahora también creo que es exagerado, o sea, finalmente, en una relación humana es muy raro que no cometas un error y que no tengas que pedir perdón, entonces, yo creo que también es muy exagerado por las dos partes, pero en fin, es una discusión que me parece que es más ideológica que otra cosa. Este, yo quisiera, si es posible, al final, si es posible, dentro de las rondas, De una que vez, comentáramos algo sobre la generación Z órale, y la marcha, ¿no? Este, no sé si quieras que lo comentemos de una vez o damos lo los que tú temas y luego se quieras, comentan. lo que Bueno, tú quieras. Está lo del manoseo y está también el relanzamiento del PAN, que aunque ya tiene varias semanas, nunca lo platicamos porque en el no último estábamos. programa ustedes no estaban. Sí, bueno, el, el sociólogo alemán Karl Mannheim hizo precisamente esta clasificación de generaciones, ¿no? Que había empezado en un principio por los baby boomers y al final incluso agregó algunas anteriores desde que empieza el siglo XX, tres generaciones, una que es de 1900 a 1914, el interbellum, la grandiosa del 915 al 25 y la silenciosa del 26 al 45. Los que después nacimos en el baby boomer, que fue el boom después de la Segunda Guerra Mundial, y luego sigue X, Y y Z, ¿no? Y hasta la alfa. Bien, la Y son los millennials, también conocido así. Pero lo que me llama la atención de esto son varias cosas. Primero, la manera como se está adoptando el término por parte de la oposición que no tiene programa. O sea, lo primero que necesita un líder es una persona que conduce un grupo de semejantes a algo o a algún lugar. Y el problema que yo veo en la oposición es que no tienen a dónde conducirlos. O sea, la única posibilidad que he visto que conducen es una negación de todo lo que se está haciendo. No hay una propuesta de algo y creo que eso es importante. Ahora, lo curioso es que la generación Z se define de 1997 a 2012. Es decir, son las personas que hoy tienen entre 13 y 28 años. Prácticamente todos los estudiantes de la universidad, todos los jóvenes Los que que conocemos. manosean, Los que manosean, bueno, es un poquito más grande el cuate, pero sí creo que está por ahí. Pero lo curioso de esto es que el movimiento del 5 de marzo del 2020 que hubo en Puebla, ese sí fue organizado por la generación Z en Puebla. En ese entonces tenían 23 años la generación Z. Es decir, los estudiantes que organizaron ese movimiento, que me parece sorprendente, efectivamente son generación Z. Y efectivamente la característica principal es que nacen en la era digital. Entonces su manera de relación, su forma de relación es totalmente diferente a la que vieron otras generaciones. Pero bueno, esto es una visión, una óptica arbitraria si se quiere, ¿no? Pero lo que me sorprende, por ejemplo, es que la marcha que está convocando para el día 15 me parece una idea totalmente eh, 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 aprovechada de la situación de cómo se está dando para tomar una bandera que no sé si la gente y si los jóvenes vayan a responder para el día 15. La verdad no me lo creo. Y además, no sé qué tienen que ver Alito Moreno, los directores del PRI y todos, o sea, en la organización de la marcha, me parece yo lo veo, eh, digamos, como una estrategia del viejo PRI o del nuevo PRI, si quieres llamarlo así, o del PRI simplemente, para jalar a los jóvenes. Si tú revisas ahora los nombres de las personas que se inscribieron para dirigir al tricolor poblano, son jóvenes. sí, O sea, el PRI está pensando en lo que el PAN no pensó, así es. en hacer a los jóvenes los dirigentes.
Y por otro lado, fíjate lo que son las cosas, que es muy interesante. Los jóvenes que se van a sumar en las elecciones el año que entra y los que vienen son precisamente jóvenes que no han vivido Nada de en lo que nosotros sabemos. exactamente, o sea, ningún gobierno que no fuera Morena. Exactamente. Entonces, esta idea del anime, el anime este que surge, además, fíjate qué curioso, este anime del One Piece, ¿no? Que es el que maneja la bandera esta de la calaquita con el sombrero y todo este rollo, la Jolly Roger, nació precisamente en la misma época en que nace la generación de los millennials, ¿no? O sea, entonces, está muy adecuado al punto y su objetivo, ¿no? Es pelear contra el gobierno mundial y sus aliados, ¿no? Entonces, más bien parecería una especie de relación anarquista, de piratas, o sea, muy, muy interesante. Además, lleva ya 113 volúmenes publicados, o sea, una cantidad de animes impresionantes. Y Netflix ya terminó la primera, ¿cómo se llama? Temporada, está presentando la segunda y ya está haciendo la tercera. Entonces, hay un aprovechamiento pues de la ola de la generación Z, pero además la están ligando directamente al anime. Al anime que me parece que tiene mucha relación con Indonesia, con Yakarta, con los lugares donde se dieron los movimientos, pero por ejemplo en América Latina, concretamente en Paraguay y en Perú, la característica principal es que han sido gobiernos y movimientos fuertemente reprimidos. Y una de las características que ha tratado de evitar la actual administración y la anterior en nuestro país era precisamente esa idea de la represión. Entonces, no sé hasta qué punto le quede un momento de resistencia a este movimiento, algo como el One Piece. Y el último punto, esto de One Piece que le están manejando a la generación Z, creo que se está colgando muchas cosas. Es una aglutinación de movimientos y de diferentes cosas, donde entran, por ejemplo, aspectos como el movimiento MGP, igualitario, el arco iris y una gran cantidad de cosas, ¿no? En la que no sé ni siquiera ideológicamente cómo se pudiera definir, o sea, como que no hay una definición ni siquiera de ideología, ¿no? Entonces, sí, el PRI creo que tiene una buena idea, se presta para algo interesante, puede jalar a los jóvenes. Lo que no sé es si le dé todavía para que los jóvenes actuales lo crean, ¿no? Y que tanto lo vayan a ver. Creo que el próximo 15 lo vamos a ver, pero se me hace difícil que tenga éxito. Y me parece lo contrario, muy importante, porque un verdadero movimiento de la generación Z, que movió cerca más de 100,000 gentes en Puebla, lo vivimos, pues me parece que merecería un mejor recuerdo, ¿no? Y otra cosa curiosa, que ese movimiento, los actuales alumnos de la universidad no lo recuerdan. Creo que ya lo habíamos comentado, Ya hubo, hace unos programas mostraste tu extrañeza por este tema de que los jóvenes de hoy día que están estudiando en UPAEP o en otras universidades no eran los que yo recuerdan vi. el movimiento de la marcha por el asesinato de los estudiantes de medicina. Y por dos cosas, porque fue justo antes de la pandemia, o sea, el 5 de marzo, recuerden, fue el movimiento y a las 2 semanas estábamos todos enclaustrados. Correcto. Pero además de eso, todos los estudiantes actuales, entraron a la universidad ya que el movimiento había terminado. Entonces, Exactamente. si esto no se refresca constantemente, como por ejemplo pasó con el 68, con los comités de lucha, que cada año se repetía y se repetía y se repetía, y todo el mundo por lo menos sabía de qué, y después se inventaron mil cosas sobre lo que había pasado en el 68, pues las cosas se olvidan, ¿no? Y no sé hasta qué punto es justo que olvidemos ese esfuerzo que hicieron esta generación que sí es Z, que además era de nuestro entorno, ¿no? Y que creo que además obtuvo lo que quería, ¿no? Porque logró finalmente que se capturara toda la banda y los responsables hasta el final de ese año, ¿no? Y bueno, me parece que merecía un nivel más importante que le están dando ahorita a a la generación Z. Pues en punto sería eso principalmente. Oye, estas clasificaciones de los nombres de las generaciones están basadas en el comportamiento de la sociedad norteamericana, no en términos más amplios. Yo no sé si en China hay generación Z o Sí, en fíjate Rusia, que yo no lo sé. o los Es un pueblos originarios tienen generación Z.
No creo. No creo, la verdad. Es un sociólogo. Es un sociólogo Menos alemán. Z. Sí. Bueno, tendrá generación Don Z, Humberto Aguilar está pero desinteresado de nuestra plática. Cambiemos de tema No, porque no, no le no. nada más, interesa. Estoy nada más escuchando este detalle. con mucha atención al doctor, porque la verdad es que esto es muy, muy importante. Los partidos políticos, por lo menos el PAN, no están pensando en eso. Y a Sí, pesar de que anunciaron un cambio generacional, Así pero es. no se ve cómo, pues, ¿no? No, no, claro que estoy interesado. Mira, la generación Z en todo caso para nosotros sería con María Sabina por los hongos y las setas, pero no creo que va por ahí la idea, No. ¿no? Esa es otra cosa. No, fíjate que esto lo saca un sociólogo alemán que es Karl Mannheim. Y precisamente lo hace viendo esas características, principalmente en el occidente clase mediero, pues, o sea, entonces, en Europa y Estados Unidos efectivamente son los elementos que manejas, ¿no? Y te dan ahí. Ahora, esto es arbitrario, es una clasificación, ¿no? Una estratificación, como que las que hacen todos los sociólogos para poder analizar la realidad, y me parece que es bueno el método. El problema que veo, por ejemplo, es este. Ahora, la clasificación de los últimos tienen un alto contenido tecnológico y son totalmente diferentes. O sea, esta generación Z sí nace, por ejemplo, con el celular de una manera impresionante. O sea, mi generación, baby boomers, nacimos con la televisión. Veíamos la televisión, pues, o sea, yo llego cuando estoy con mi mujer que voy a algún lugar y llego al hotel, lo primero que prendo es la televisión. No puedo vivir sin televisión porque pues, prácticamente me ha acompañado toda la vida, ¿no? Creo que es lo que le pasa ahora con los celulares. sí. Estas cosas particulares y diferentes antes no se daban tanto. Entonces, donde yo creo que sí puede haber un problema es en el ámbito laboral, Ujú. porque en este momento el ámbito laboral que empieza desde los 18 años teóricamente, pero que sabemos que empieza antes, 16, 17 años, y hasta digamos los 70, abarcaría prácticamente 5 generaciones. Y 5 generaciones calificadas por transformaciones completamente diferentes. Si recuerdan la canción esta de Ana Belén de Yo también nací en el 53, los que nacimos en el 53, plantea una serie de cosas que vivimos y que de alguna manera nos definen o forman nuestro carácter y la manera de ver las cosas. Las siguientes han vivido cosas completamente diferentes. Y esta generación creo que es algo totalmente distinto, ¿no? No sé cómo va a ser la que sigue, ¿no? La alfa, los que tienen ahorita de 13 años o menos, pero creo que lo interesante es esto. Y en ese sentido, que ante la ausencia de liderazgos, que además la dificultad del liderazgo para ver la realidad social, creo que no tenemos, por ejemplo, concretamente en oposición, una idea clara de cómo aprovechar estas cosas, que era lo que decía ahorita Beto, ¿no? Está bien. Sí, Oiga, si me nada más permites, como paréntesis comercial o social, más bien social, el incidente que tuvo lugar en Tailandia con la Sí, Miss México, Fátima Bosch, que se opuso al director del certamen, Nawat Itzarkrisil, o sí, así sí, sí, suena sí. que se dice, un asunto bien delicado que puso en evidencia el maltrato y el comportamiento y el carácter machista de los tailandeses, ¿eh? Aguas con este tema. Y el otro, que es doloroso, por lo menos para mí, es la noticia que salió hace 3 o 4 días, la muerte de Juan Ignacio Fernández Carvajal, el ajá, Chitón, todos lo conocimos como el el Chitón. chitón. No sé de dónde le vino el mote del Chitón, eso sí nunca lo supe, pero fue un tipo muy agradable, muy amigable. Conviví mucho con él, le dieron varios infartos y dedicado a su pues, actividad en una agencia aduanal, creo, en la última parte de su vida, vivió en Veracruz. Se fue a Veracruz porque el estar al nivel del mar le traía beneficios a la salud. El Chitón Fernández Carvajal falleció No hace mucho hablamos de él aquí en este programa, hace algunos meses, no sé si lo recuerdan, pero bueno, yo solamente para aportar, para que veas que sí estaba yo atento a lo que dice el doctor Arrezu. El otro día escuché una charla muy interesante que hablaba precisamente cuáles eran las causas que hacían que existiera una brecha entre las diferentes generaciones, ¿no? Y hablaba precisamente de la falta de habilidades de comunicación efectiva entre generaciones. Hablaba de diferencias en el uso de tecnologías.
el doctor dijo, yo nací con la televisión, las nuevas generaciones nacieron con un teléfono en la mano. Que se valoren y que haya expectativas laborales diferentes. Y hay una resistencia al cambio en las estructuras de control, por ejemplo, en estas estructuras partidistas, ¿no? Hay una falta de escucha y por eso evidentemente no existe empatía entre las generaciones. Los estilos de liderazgo poco han sido adaptados a las nuevas realidades y las percepciones estereotipadas sobre otras generaciones influye a esta falta de empatía. Me parece que pues estamos inmersos en esa realidad y muchas veces los que lideran las organizaciones no saben cómo adaptarse al cambio o cómo proponer la incorporación de una generación diferente al entorno de las generaciones diferentes también, ¿no? ¿Y sabes dónde se ve mucho esto, Beto? Uh-huh. En las universidades. Sí, claro. Bueno, ya desde la secundaria, yo conozco algunos casos de algún hijo de unos amigos, y de llegar a su casa y decirle a sus papás, sáquenme de esa escuela de donde estoy. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Es que no me están enseñando nada. Los profesores no saben. Nosotros podemos saber más consultando nuestro teléfono que lo que los profesores nos están enseñando. Claro. Esto es un asunto terrible. Deja dónde se manifestó este tema. Cuando vino la pandemia y los profesores tuvieron que meterse a dar clases en línea, los profesores no estaban preparados para eso. Ayer, precisamente comiendo con un amigo, su hijo de 21 años, que le tocó este tema, me dijo, ¿sabes lo que hacía yo, Tigre? Yo prendía la computadora y me quedaba dormido y ya cuando terminaba la clase la apagaba. Yo estaba en clase, pero no aprendí nada porque no había una metodología, no había un sistema, no había el conocimiento tecnológico por parte de los maestros precisamente para adaptarse a ese cambio. Quizá ahora, después de unos años, ya esto haya sido superado, ¿no? Porque ahora el problema es que la gente quiera ir a clases presenciales, el problema es que los diputados quieran ir a sesiones presenciales y entonces utilizan el teléfono como Cuauhtémoc Blanco para pasar lista. Y que los colaboradores quieran regresar al estudio a hacer el programa en vivo. Exacto. Yo, por mi cuentas, yo estoy puesto a lo presencial. Pero muy interesante, doctor. La verdad es que Por cierto, ¿alguien sabe algo del doctor Ojeda? No. Pues estuvimos en un congreso en la semana. Pero ni contesta, ni manda mensajes, ni nada, ¿verdad? Yo me acordé ayer de él por un asunto. ¿Lo seguiremos conservando en el chat o...? No, sí. Claro que sí, claro que sí. No, no se pierde nada con es insustituible. Bueno, voy. Doctora Sí, Claudia gracias, Ramón Claudia. Pérez, por favor, tiene el uso de la Con palabra. el gusto hasta por media de hasta verlos por media hora. nuevamente. Y ahorita que los escuchaba me salen varios temas. Empezaré ahora sí que de atrás para adelante. Yo traía, tenía sobre la mesa no solamente el asesinato de Carlos Manso, sino también de Bernardo Bravo, el líder. El de los limoneros, claro. Sí, claro. y junto con ello. Era en términos generales Michoacán, ¿no? Sí, dos asesinatos más que se dieron en esa misma semana, ¿no? El del exalcalde de, creo que fue Chinameca, Veracruz, un panista, y también de una regidora de Oaxaca. Sí, salió un análisis donde decían, no sé si fue en La Silla Rota o en Animal Político, en alguno de estos, decían que en México asesinan a un alcalde cada 2 meses y medio a 3 meses. Es impresionante la cifra, ¿eh? Así es, pero ligado con esto, que es delicado por la situación en la que se da, si quieren, ahorita entramos a detalle, ¿quiénes están asesinando? Que es otro de los temas. ¿Por qué razón? Exacto. Porque, por ejemplo, está también el caso de uno de un abogado de famosos, que fue asesinado. Claro, tienes razón. Por jóvenes que tienen sobre 17 años, ¿sí?
que fue el caso de, no sé si recuerdan, de Uribe en Colombia. El asesinato de Uribe lo lleva a cabo un joven de 15 años también. Entonces, y se relaciona con lo que estaba diciendo el doctor Ignacio Arvezú. El Universal sacó en esta semana un artículo que se me hizo muy interesante y que habla de cómo los programas sociales están fallando en inhibir precisamente el reclutamiento de los jóvenes por parte de el narco, ¿no? En este sentido, ¿no? Y en este mismo contexto, escuchaba yo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo recuerdo que cuando entramos a la pandemia, en el caso de nosotros, por lo menos en mi caso, inmediatamente empezaron los cursos, manejábamos ya una plataforma, pero inmediatamente empezaron los cursos de cómo mantener la atención de los alumnos, cómo manejar las plataformas, cómo, lo que decía Humberto, cómo hacer más efectiva la comunicación. Ese fue un reto grande para los que pues teníamos que dar clases en línea. Y hoy sigue siendo un reto, ¿no? Cómo aprovechar todas estas tecnologías, porque hoy tenemos otro reto, la inteligencia artificial, ¿sí? Y junto con la inteligencia artificial se presenta otro tema del que estuvimos hablando esta semana en un congreso en la universidad, la crisis de las humanidades, ¿sí? Y junto con la crisis de las humanidades, la capacidad del ser humano para pensar los grandes problemas de nuestro tiempo para poderlos resolver. Pero bueno, eso por ahí. Hay una declaración, una intervención que hizo el Papa hace unos días ante el avance de la inteligencia artificial, el tema de el nuevo humanismo. Muy interesante, ¿eh? Vale la pena que la lean si es que tienen tiempo, porque orienta mucho sobre esta ausencia de criterio que tienen algunos sacerdotes, sobre todo los que son de nuestra generación, no entienden lo que está pasando. Es cierto eso. Y Sí, sí. claro, hay Y que estar culpan al demonio, ¿eh? Muchos dicen, no, eso es cosa del demonio. Bueno, ¿y el padre Pancho Pistolas? Ay, ¡Ah! es un personaje, es un personaje. A ver, Es Claudia, todo un caso. continúa. Sí, sí, sí. bueno, y leía yo dentro de lo que estaban escuchando cuando decía Nacho, pues yo nací con la televisión. Déjenme decirles que en mi caso yo no nací con la televisión, aunque soy más, bueno, tiene que ver con varias circunstancias. La primera, en mi casa no había tele. ¿Sí? Hubo tele hasta que yo tenía como 12 años, por la situación económica de mi familia, lo que ustedes quieran y manden. Lo que me habían comprado eran libros, pero además había otra condición. Por la zona en la que yo nací, solamente llegaba de vez en cuando la repetición del canal 13, ¿sí? La repetidora solamente hacía llegar 2 canales y entonces eso propició que pues yo jugara mucho, ¿sí? Y que cuando yo decía, mamá, estoy aburrida, me decía, para eso te compré un libro, lee. Y entonces me acuerdo que compré una enciclopedia que había un libro una parte que era de mitos, leyendas griegas. No, pues bendito libro, ya estaba deshojado porque era el que me mandaban a leer o el que a mí me gustaba mucho. Y entonces lo trato de relacionar con esto que decían, ¿qué pasa en las comunidades? Cuando yo voy al lugar donde nací, cuando yo regreso a mi origen, les cuento que pues no tengo señal en todos lados, tengo que andar buscando señal. Ya ahorita hay señal en la casa de mis padres, pero hace tiempo, bueno, pues tenemos historias de quien se cayó de la azotea por andar buscando la señal con el teléfono, ¿no? No, con la antena. Bueno, tratando de agarrar la señal, o por ejemplo, hubo un tiempo en que Mover yo la no antena. podía. Sí, yo tenía que dejar y nos peleábamos por un lugar en la casa porque era en la azotea, porque era donde agarrábamos señal todos. Entonces, ciertamente, nosotros estamos acostumbrados aquí a todo esto, pero también tenemos que pensar en estas, pues, comunidades donde es difícil que llegue toda esta situación, ¿no? Por un lado. Y esto
lo quisiera yo también ligar con qué está pasando con las nuevas generaciones, ¿no? Con estas generaciones que ciertamente tienen modos diferentes de comunicarse, pero también en los que ha, de alguna manera, hundido la desesperanza y que hacen que sean fáciles de captar por el crimen, ya sea para realizar asesinatos o pues para realizar extorsiones, porque es una realidad. Antes decíamos, son ciertos lugares, Michoacán, Guerrero, pero hoy esto se está extendiendo, una. Y dos, me parece también que ahí hay un problema que está cansando a la sociedad, porque el discurso es que Calderón empezó la guerra. Y entonces, pues ya pasó Calderón, ya pasó Peña Nieto, ya pasó López Obrador, y ese discurso se está desgastando. Y me parece que está impactando o va a impactar en las calificaciones que tiene pues de percepción la presidenta, pero también está impactando de muchas maneras porque la gente se está alejando de estos lugares. La gente, tanto los que viven, están abandonando, hay una migración, como también el hecho de que muchos ya no salen salen de sus lugares porque no hay oportunidades, ¿sí? Y me parece que si esto continúa así, va a ser un problema mucho más grande, ¿sí? Ahora, esa nota del Universal se me hacía muy interesante sobre cómo se da el fracaso de los programas. Los jóvenes no encuentran programas o los programas no son suficientes por los que les ofrecen los grupos organizados de la delincuencia, ¿no? ¿Cuánto fue lo que les ofrecieron, por ejemplo, por matar a Manso? Pero además, otra de las cuestiones, ¿no? ¿Qué lleva a estos jóvenes a creer que pueden escapar de la justicia? Para mí el asesinato de Manso ha representado pues muchas reflexiones. A ver, cuando sale Harfusa a decir, tenía 14 escoltas. Lo primero que pregunté, pues, ¿qué tan inútiles son? No, bueno, a ver, espérame, eso es un tema que el Digo, hay que número, analizarlo. sí, el número de escoltas que tenga en el orden de la estrategia del cuidar personas bajo la óptica del ejército, de la Sedena, de los guardias presidenciales, qué sé yo. 14 personas, no es que estén 14 personas con él todo el tiempo. Tener 14 escoltas es dividirlos en dos grupos de 5, 10, y dos que están para suplir a los que no vayan ese día, al que tuvo un problema, alguna cosa, o para extender la pues, vigilancia. Ujú, Realmente trabajan como los 5. bomberos, como los policías, trabajan 24 y descansan luego otras 24. O sea, es un trabajo difícil. Entonces no llevaba Totalmente. 14, llevaba 5 más los que lo cuidan a él de manera por su desempeño como alcalde, ¿no? Y gracias por la aclaración. Pero falló Es- todo, ¿eh? Ahí hay una falla terrible sí, del primer círculo, del círculo segundo, del tercero, todas estas cosas que las vivió Colosio, que por cierto sí. acaban de detener nuevamente Ujú. al que estuvo El policía. relacionado con el tema Jorge Antonio Sánchez Ortega, el primer detenido, ¿eh? Lo acaban Ujú. de detener nuevamente. Bueno, pero esto que falló con Colosio, luego se corrigió con la vigilancia del Estado Mayor de los siguientes casos. A Cedillo también intentaron. Acuérdense que López Obrador, cuando inició su gobierno, no traía a nadie. Me cuida el pueblo, ¿se acuerdan? Y usaban los aviones comerciales, ¿se acuerdan? Sí, Y luego no volvió a Dejó de aparecer así. usarlos. No volvió a aparecer así. Algo pasó. sí. Pero además, ¿no? En ese sentido, pues siempre ha habido también quienes cuidan de manera, por decirlo, sutil, ¿no? Es decir, gente que va de civil y está cuidando a eso. A mí me llamaba la atención porque digo, bueno, ¿qué tuvo que haber fallado, ¿sí? Dentro de ese círculo, como lo señalabas, para que se diera el asesinato.
Y el hecho de que los asesinos sean jóvenes menores, pues también es otra de las cosas que me pone a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre lo que en un momento dado se está dando en cuanto a la educación. Y no solamente la educación en las escuelas, la educación desde la sociedad, desde las familias, para que tengamos este tipo de situaciones, ¿no? Que tiene que ver con estos elementos que ya planteaba el doctor Ignacio sobre a ver cómo vienen las generaciones, qué es lo que está pasando por ahí. Y bueno, también hace rato que comentábamos sobre los papas que han pedido disculpas, que han ofrecido disculpas, que han solicitado el perdón. Estaba viendo la nota de que no solamente fue el caso de Juan Pablo II. Juan Pablo II lo hizo en 1992, ¿sí? Pero también Benedicto XVI en 2007 y el Papa Francisco en 2015 y 2016. Entonces, van varias veces que la iglesia, pues, pide perdón. En el caso de Juan Pablo II fue en República Dominicana, y tengo la cita, dice, con toda verdad, los abusos cometidos debido a la falta de amor de aquellas personas que no supieron ver en los indígenas hermanos e hijos del mismo Dios, Padre Dios, pidiendo en nombre de Jesucristo como pastor de la iglesia que perdonen a quienes los han ofendido, que perdonen a todos aquellos que durante estos 500 años, y no solamente se refirió a ese momento, sino que durante estos 500 años han sido causa de dolor y sufrimiento para sus antepasados y para ustedes. Luego Benedicto XVI reconoció, regresando de su viaje apostólico a Brasil durante la audiencia general, precisamente también las sombras que acompañaron la obra de la evangelización en el continente latinoamericano. Y decía el Papa, no es posible olvidar los sufrimientos y las injusticias que infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos fundamentales. Y posteriormente, el Papa Francisco en Bolivia les manifestó que, y cito textual, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Entonces, pues sí, la iglesia en varias ocasiones, incluso a través de diversos pontífices, han manifestado pues este reconocimiento, ¿no? Al dolor causado a las comunidades indígenas, ¿no? Bien. Dos temas rápido entre paréntesis, el triunfo de Soran, socialista y musulmán en Nueva York, y la concentración el sábado por la noche en el Zócalo de la Ciudad de México para ver el video de Juan Gabriel. 170,000 espectadores en vivo ahí. Impresionante. Sí. Como lo solicité desde el principio, me tengo que retirar, lástima, porque del tema hay varias cosas que me hubiera gustado informar o dar mi opinión, sobre todo en las actuaciones relativas a lo que le pasó a la presidenta, al asesinato Pues, de alcalde. aprovecha para y a decir lo algo. que está, no, ya me dilataría yo más si tengo un compromiso. Pero sí creo que el problema principal es que no se está atacando el que yo para mí considero el problema principal de México, que es la falta de seguridad. El problema de la violencia, la falta de seguridad, es un problema que no se está atacando ni aquí en Puebla, ni en otros lados. Se está dejando a que pase. Oye, creo que es muy peligroso. ¿se está dejando? O sea, ¿las autoridades no hacen nada o no tienen la capacidad de controlar de resolver lo Mira, que está pasando? yo creo, yo no soy un analista, no te podría yo decir qué. Pero lo que es un hecho es que aunque digan que los asesinatos han bajado, la percepción de la gente ha aumentado. Y la realidad que estamos viendo es que sí, a lo mejor han disminuido, pero también no te dicen cuántos, que lo estamos viendo ayer aquí en Puebla, una pareja de unas personas
que estaban desaparecidos y aparecieron muertos. ¿Cuánto nos están manipulando la información? Porque te dicen cuántos mataron, pero no cuántos se desaparecieron. Y de esos un porcentaje estamos viendo que son muertos. Y el otro problema que hay, y recuerdo, lo comenté aquí en el programa, algún momento, ya me tengo que ir, lo dije, el estudio que hizo el señor exministro de la Corte y hoy trabajador con Claudia, al principio de su campaña, sobre seguridad, si lo revisamos y lo analizamos, prácticamente todo México en plan de Estado está controlado por el narco. En algunos lados y en municipios es una cosa que no nos han dicho, pero ¿cuántos municipios están realmente controlados por el narco? ¿Y qué tan fuerte está llegando el narco? ¿Y qué tanto a la gente que es narco lo están escondiendo? Bueno, no escondiendo, sino simple y sencillamente no aumentando la vigilancia con ellos. Y lo que decía Claudia, que es peligrosísimo, el hecho de que gente de menos de la mayoría de edad, vamos a decir así, abajo de 18 años, son los que están siendo ejecutores. Yo recuerdo cuando mataron al abogado, el que detuvieron dijo que por 30,000 pesos había ido a matar. ¿Cómo está la moral y cómo está la conciencia en México? Pues, señores, por 30,000 pesos vale la vida de una persona. Yo he escuchado menos cantidad, ¿eh? Bueno, O sea, peor tantito. Yo Peor también, tantito. peor todavía. Entonces, Es peor, todos claro. los programas sociales, ¿dónde están beneficiando? ¿En qué forma están beneficiando que una persona por 30,000 pesos mata? O como tú dices, por menos de 30,000 pesos mata. Oye, nada más déjame. Yo nomás lo dejo así porque me tengo que ir. Espera, porque dijiste que es el narco. Yo ya ampliaría, no es el narco, es el crimen organizado. Sí, de acuerdo. O sea, no es de necesariamente acuerdo. gente que se dedique a narcotraficar, a traficar con drogas. Es el crimen Mira, organizado. yo te voy a decir, aquí en Puebla es la venta de drogas, el control de pisos, el cobro de pisos, es que ahora sí, como tú dices, el crimen organizado ha ampliado sus áreas de trabajo. Sí. Y ha ampliado ha aprovechado para todas las cosas. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que lo quiera frenar. Ok, fue Calderón el que armó todo el escándalo. Estoy de acuerdo. No pudo controlarlo. Ok, vino el siguiente. Pero el problema seguía y no pudo controlarlo. Vino el siguiente y exactamente igual. Además, aumentó. Si nos ponemos a ver y los datos oficiales que han dado de incautación de droga, de incautación de armas, de huachicol, que es un nuevo giro que está tomando, etcétera, etcétera. Oye, y la cantidad de gente que han detenido es impresionante comparado con el sexenio anterior. Si sacan esos datos que ya han salido publicados. Salieron el otro día cuando lo del manoseo, algún periodista dijo, es que la presidenta debe tener cuidado porque han metido a la cárcel a miles, no me acuerdo si fueron 3,400 o algo así, dijo, y han deportado a no sé cuántos más. Mira, yo te voy a decir una cosa, Jesús Manuel, porque iba con una intención, pero igual puede haber pasado una persona y dispararle, porque se acercó con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, simple y sencillamente, si me dices, creo que hay un error en cuanto a la protección de la primera autoridad de este país. Desde mi humilde punto de vista. No quiero hacer interpretaciones de eso, si por qué fue o por qué no fue. Pero lo que se fue es una demostración palpable de que cualquiera puede acercarse y poner un plomazo simple y sencillo. Digamos, la vulnerabilidad de la protección. No, Las pero autoridades tienen que tener una protección. la vulnerabilidad de
de la primera figura del país, independientemente del partido, del Exactamente. sexo, de su género. Si así está la primera figura del país, ¿cómo estás tú o cómo estoy yo? Señores, el problema principal desde mi punto de vista en este país, independientemente de otro, pero de los más principales, es la parte de la violencia. Ese es un punto que no se ha podido solucionar o no lo han querido solucionar. Es cuanto me retiro porque ya se me hizo retarde y me van a jalar las orejas. Bueno. ¿Quién sigue? Si enciendes tu micrófono, nos enteraremos todos de lo que quieres decir. Perdón, lapsus brutus de mi parte, discúlpenme. No, Este, fue mío. perdón, Fue de vas los tú, dos, fue Claudia. compartido. No, entonces vas, Claudia, vas, te estábamos Yo escuchando. nada más el hecho de lo que decía ahorita José Manuel, ¿no? Si se lo hacen a la presidenta, una. Y dos, la vulnerabilidad en que pues se expuso, ¿no? La presidenta, ¿no? Y eso me parece sumamente delicado, ¿no? Que llegue el hombre y pues aparte la toquetee, ¿no? Es en verdad como para ponerse a reflexionar sobre pues las cuestiones de seguridad en torno a quienes ejercen el poder. ¿Sí? Y claro, podríamos hablar también de nosotros, los ciudadanos de a pie, pero me parece que es un tema que no es menor. Es cuanto. Bien, no sé, sobre Humberto, perdón, Beto. estás muy No, callado, estás la verdad es bien que del este fútbol. tema me parece que está dando mucho de qué hablar porque hay quienes especulan que este personaje ya había aparecido en otros videos con López Dije, Obrador. dije lo Pues, que escribió José Luis Camacho, pero nadie me hizo caso, no, sí, yo me iba a referir a eso. que fue Pero un mira, montaje de Pigmenio Ibarra. ajá, pero cualquiera de los dos escenarios es terrible para México, los mexicanos y la presidenta. Si fue un asunto estructurado y diseñado por el propagandista número uno, Epigmenio Ibarra, con su perversidad en lo que se conoce como destapar la caja china, es muy grave, porque entonces se está tratando de hacer ver que la atención se voltea hacia otro lado. Pero si fue real, si el tipo se acercó, manoseó a la presidenta y no hubo la reacción por parte de la ayudantía, que ya no se llama Estado Mayor Presidencial, ahora se llama ayudantía, es todavía más grave, Peor porque todavía. la vulnerabilidad en la que se encuentra metida la presidenta de la República por la actuación y las expresiones del anterior presidente, pues la están llevando a a un escenario de posible daño hacia su persona, pero no nada más como mujer, como persona, sino como jefa del Estado mexicano. Y esto es gravísimo. Sobre todo si veníamos de un fin de semana traumático por haber conocido el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán. Entonces, ante esto, pueden cobrar fuerza este tipo de expresiones de que fue montado el escenario precisamente para distraer. Pero lo que está claro es que no puede seguir la presidenta en un escenario de que no sea cuidada por la ayudantía del Estado Mayor Presidencial, del Ejército o por quien sea. Es la jefa de Estado y si en Uruapan se generó una crisis terrible por el asesinato de del presidente municipal, ustedes imagínense el daño que puede No, causarle a terrible, México. A ver, en la terrible. agenda de riesgos de cualquier país en el mundo, el punto número uno es la seguridad del jefe de Estado. Claro, Así de simple. claro, estoy de acuerdo. Y, y bueno, ya ha habido casos, ahora estamos hablando de Carlos Manso, pero acuérdense también de esta candidata, estoy tratando de recordar el nombre, que también fue ultimada estando en un mitin político, en un acto político.
Entonces, a mí me parece delicado por donde se quiera ver. Y lo que señalas, Beto, en el sentido de que esto no se convierta en una caja china que quite el foco de lo que está pasando en nuestro país. Ahí hay un tema bastante delicado, ¿no? Que mencionaba Jesús Manuel. Cada 2 meses y medio están matando a un alcalde. Van cuántos alcaldes asesinados y particularmente en Michoacán. Pues es un tema que incluso de alguna forma lo había denunciado Carlos Manso cuando había pedido seguridad y cuando a principios de octubre retiraron a la Guardia Nacional, si no mal recuerdo. Entonces, caray, es, es complicado. Y en ese sentido también, pues mis respetos para la esposa, que asume la... Sí, sí, imagínate, viuda, con 2 niños pequeños, caray, no es cualquier cosa, ¿no? Es bastante complicado, bastante complicado. Y ahí, lo que decía el doctor Ignacio, ¿no? La convocatoria a una manifestación para el próximo fin de semana. Ahora, se puede heredar la presidencia municipal de esa manera? O sea, No, 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 ese es otro problema. no, Ese es no, otro, sí, no, está bien. O sea, hay una elección, tú eliges al candidato a la presidencia municipal y al suplente. En así este es. caso, el suplente se abstiene, dice, no puedo, no estoy en disposición, hay muchos Me da argumentos. miedo. Sí, no quiero, No, sí. no, hay muchos argumentos válidos. Eso pasó, por ejemplo, cuando murió Jorge Murat. El suplente era Manuel Villaiza y no aceptó, porque era el subsecretario en la SARC de esa época, y entra Amado Camarillo. El Congreso del Estado decide quién puede ser el presidente municipal, lo sugiere, y el Cabildo llama a la persona que se pueda hacer cargo en el ayuntamiento, que ese es el caso. En Claro, ese es Puebla, O sea, es es, legal. Lo que Jesús sucedió es Manuel, legal. nada más, ¿es más o menos similar o En diferente todo el país. En todo cuando el país. se da aquí en Puebla el caso de ay, Maldonado, que no ha, no, no, que es electo Luis Bank, Gerardo Maldonado, Gerardo Gerardo Maldonado, Maldonado era el suplente de, Luis Bank, ¿no? del, de Luis Bank. No, 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 no. no, Era el suplente de suplente Gali, de Tony Gali, de Gali. Tienes razón, tienes razón. sí, de Y entra Tony Luis Gali, Bank. Es similar, es ah, similar. ok, Y después fue, ¿cómo se llama? Con Luis Paredes también, el Montiel. Montiel. Sí, sí. sí, no, mi pregunta no es no tanto si es legal, eso no es ningún problema, o sea, se puede encontrar el mecanismo. El problema es si es lógico que finalmente si hay un alcalde una autoridad administrativa, ¿no? El cónyuge tenga la posibilidad de seguir el trabajo que él está haciendo. Es decir, ese es el punto. El punto es quién está más adecuado para gobernar y Ah, sobre todo eso es otro asunto. un En lugar como este caso, yo Uruapan. quisiera ver quién se paraba en la presidencia municipal de Uruapan para continuar con el tema. Pues, Exactamente, o sea, ese es el punto, o sea, eh, ¿quién en este momento tiene los pantaloncitos para pararse y hacerlo? Entonces, nadie más que la señora, bueno, puede ser, y no sé cómo esté la cosa, pero bueno, la segunda cosa que me llama la atención es que la señora comenta que fue el alcalde que no quiso precisamente tener tanta guardia, y eso también me llama la atención, o sea, y me llama la atención, ¿por qué? Porque hay líderes no, que pero requieren también, él pidió 10 días antes o algo así, pidió la al gobierno propaganda. federal la ampliación del destacamento y de la creación de la sede de la Guardia Nacional y todo esto. O sea, sí hay datos de que él no, estaba claro, consciente y de además las para manejarlo, amenazas. pero su guardia personal, o sea, él no quería que lo manejaran, incluso, bueno, lo dijo la señora, ¿no? Que no le gustaba sentirse así tan amarrado. Ahora, ese no es otro el problema. Lo que yo quería comentar ahorita es el hecho, por ejemplo, de los líderes que están cerca de la población y que finalmente también es una cosa que falta en este momento. O sea, pasa esto en Uruapan y quién tiene la bandera, quién la toma, ¿no? Y lo quiero comentar por lo siguiente, porque acaba de anunciar López Obrador que a partir del mes que entra se va a aventar un viaje nacional para presentar su libro. Bueno, Entonces, eso es el tema de muchos columnistas de este fin de semana, del día domingo, el regreso, después de que termine la FIL,
de la presentación del libro en todo el territorio nacional. ¿Por qué se presenta en este momento? Además, curiosamente, en un viaje que se va a aventar todo el país por tierra, ¿no? A lo mejor para que no le cancele Trump las líneas aéreas o los viajes de un momento determinado, pero es curioso, o sea, López Obrador lo que tenía era precisamente eso, está acerca. Yo he visto tres gobernantes, tres líderes que han tenido esa característica. Uno fue Melquiades Morales en Puebla. Ser una gente que estaba cerca de la ciudadanía, que tenía que estar con ella, que tenía que verla, tenía que respirar con ellos. Otro era Fidel Herrera en Veracruz, ¿no? Y otro, precisamente, pues el López Obrador. No digo que sea, me parece que independientemente de su actuación, que pueda ser criticada o no, por ejemplo, a mí no me gustó nada la administración de Fidel Herrera en Veracruz, pero no dejo de reconocer que es el personaje quizá más popular que ha existido en Veracruz hasta la fecha, por lo menos porque la gente lo conocía. O sea, es difícil que encuentres ahora sí una de la generación Z que no lo haya visto por lo menos una vez. Entonces, esto es interesante, ¿no? En Veracruz. Entonces, que AMLO regrese muestra precisamente lo que ha sido el éxito desde la mañanera, cuando era el gobernante de la Ciudad de México. Cuando toma el cargo y inaugura la mañanera, no ha dejado de estar presente hasta la fecha y es muy evidente su idea de presentar la información de abajo hacia arriba. Con las redes sociales le ayudó muchísimo y ahorita otra vez regresa. ¿Por qué? Yo creo que, y lo pensé ahorita que comentabas, si no podía bajar la popularidad de Claudia a partir de todo lo que ha estado, de la presidenta, a partir de todo lo que ha estado pasando. Y yo creo que a lo mejor es el momento precisamente de otra eh, visita a nivel tierra, ¿no? A nivel nacional, de quién Yo dirige el país, ¿no? pensaría más en que con estos asuntos ya no se habla de Adán Augusto, ya no se habla de Andy, Claro. ya no se habla del huachicol fiscal, este, de la falta de medicinas, de los problemas que hay en otros aspectos, en otras cosas, en las inundaciones, el plan de N3, el fondo este que se usaba para las tragedias. O sea, la agenda la marcaron ahorita el manoseo, el asesinato, eso es la Pero pauta, ¿no? el éxito de esta administración y de la anterior ha sido ese. Han estado marcando todo el tiempo la agenda, pues ese es el punto. O sea, ¿por qué? Porque ¿quién habla, por ejemplo, de los hijos de López Obrador y todos los demás temas? Precisamente los medios que no tienen que ver con el gobierno en este momento y que dejan de mencionarlo. O sea, lanzan los temas para ver si reaccionas. Tú estás boxeando, ¿no? Y te lanzan para ver si te vas con la finta y no se están yendo. Ellos ponen la agenda y se van por otro lado. Y empiezan a hacer las cosas. Ese es el punto. O sea, los provocas para ver que salga y que digas algo y vas a manejar cosas y no reaccionan de esta manera. Vamos a ver cómo reaccionan ahora con la marcha del 15, ¿no? Porque así como pasó esto, ¿qué pasó con la ola rosa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con las camisas blancas, ¿no? Todos esos movimientos, ¿quién estaba? Ahora son la generación Z. No sé si me explico. Automáticamente se están deslegitimando porque han picado y no reaccionan. Y creo que el punto clave es que no hay propuesta a dónde ir. Hasta que no se define una propuesta a dónde ir por parte de alguien en la oposición, la agenda la va a seguir manejando el sector oficial como lo ha estado haciendo hasta ahorita, de una o de otra Sí. manera. Otro paréntesis para tema social. Ya me gustó esto de hacer paréntesis. El empate. Toros, habla de toros. Bueno, pues eso entonces. El empate, polémico empate de Gabriela La Bonita Sánchez con la argentina Tamara de Marco, que deja vacante el cetro mundial de la CMB en la pelea del sábado por la noche en Puebla. Yo los tengo que retirar, a mí me da igual. Nos ve- Sí, no. Yo- a mí me estás hablando en chino avanzado. Yo también, no tengo ni idea Sí. de qué es eso. Pero te puedo hablar quién ganó la final de tenis en un país árabe. Le ¿Quién? ganaron a Arina Zabalenka en Riyadh. Me tengo que retirar. Me dio mucho gusto verlos de nuevo después de tanto tiempo. Estamos Nos en vemos de contacto. todo. Gracias. Bye. Unos minutos más nos quedamos.
Y fíjate, sobre esto que estábamos comentando sobre el narco, lo que decía Claudia me parece muy cierto, o sea, ya no es, y lo comentabas también tú, Jesús, no son narcos, es crimen organizado, y lo hemos hablado hace mucho tiempo. No sé si han visto las declaraciones que hizo Petro ahora, bueno, las que ha hecho desde que salió de Naciones Unidas, hasta ahorita es impresionante, ¿no? O sea, sale de Naciones Unidas diciéndole a los periodistas un mensaje para el ejército norteamericano de que los soldados no tienen que obedecer órdenes que no tengan sentido y no sean adecuadas a la moralidad y el orden. O sea, esto es impresionante, ¿no? El último bombardeo de la lancha en el Pacífico, el otro día estaba viendo una noticia de los lancheros ahí en Acapulco, que ya no querían salir a pescar, porque dicen, pues en cualquier momento me sale un dron aquí y pues ya me desaparece, ¿no? Entonces, y no solo eso, la aceptación, el rechazo por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al presidente para que lo siga haciendo, pero la aceptación por parte del Senado para que lo haga. Esto es impresionante, o sea, eh, eh, son crímenes sumarios. No puedes Les matar a una recomiendo que gente así. les recomiendo que lean sobre este tema el artículo que publicamos nosotros el 7 de noviembre, tomado de la suscripción de AP, la agencia Associated Press, Ujú. sobre lo que descubre la AP en una investigación acerca de las órdenes de Trump para derribar o para hundir a las lanchas presuntamente transportadoras de narco. Lo publicamos el 7 de noviembre. Es un artículo muy interesante. Ahora, y si es así, entonces dices, bueno, ¿por qué está tan insistente de meterse en el país y además armado? O sea, ¿por qué quieren hacer una bronca armada en el país? ¿Y por qué personajes de la oposición lo apoyan? Eso es todavía algo que me llama más la atención. O sea, por supuesto que tenemos problemas que tenemos que resolver, pero pues hay que atacarlos y empezar a resolverlos nosotros, ¿no? ¿Por qué tiene que meterse? Y con todo lo que está pasando, la verdad no entiendo. Hay muchas cosas que no me quedan Bueno, claras. eso y el debate en el Senado entre Noroña y la panista, ¿cómo se llama? Lili Telles. Lili Telles. Es impresionante, ¿no? O sea, estamos llegando a dónde, caray. Pues sí, sí, a un nivel impresionante, impresionante. Y No, bueno, eso es, no sé. bueno, y en este sentido se fue Beto, pero está el caso decían, ¿no? De el relanzamiento del PAN. El PAN ha perdido muchos jóvenes y me parece que ha perdido muchos jóvenes porque hay quienes se han enquistado en el poder y no dan oportunidad precisamente a estas nuevas generaciones. Y en Puebla particularmente, pues ya van casos que conozco de gente que es panista, pero que los hijos, pues ya no han tenido cabida en el PAN, ¿no? O al revés, quien ¿sí? deja a sus hijos o a su esposa o a sus hermanos, ¿no? También se da el caso. También se da caso. Y me parece que el partido que los está capitalizando, pues es MC. Sí. MC Sí. tiene muchos jóvenes, ¿sí? Y creo que la estrategia que están siguiendo, y ahí MC tendría que cuidar precisamente esos rasgos, de evitarse esos rasgos que se están viendo en otros partidos, porque no solamente es el PAN, ¿no? Podríamos hablar de diversos partidos que, vamos, hay familias que están constantemente en las directivas, ¿no? Entonces, creo que si siguen así, pues veremos poco a poco cómo estos partidos se van disminuyendo. Los datos ahí están, ¿no? Y eso lleva a otra cuestión, ¿no? Sobre todo, no entre los jóvenes, sino más bien, como lo decías, Jesús Manuel, entre ya la generación mayor cómo pasan de un partido a otro de acuerdo a, eh, pues a las expectativas de un puesto público o de ganar alguna elección, ¿no? Entonces, ciertamente esto contribuye a algo que hemos hablado de cómo se ha disminuido la lealtad hacia los partidos por este afán de poder.
Eso Son, a mi pobre entender, voy a hacer lo mismo que hace José Manuel. Yo no soy politólogo, no soy analista. pero Este, yo veo las nuevas monarquías Ujú. mesoamericanas, las monarquías mexicanas. Esto de que los hijos de los notables se hagan cargo, como en las empresas, de la política, del territorio, del ejido. Bueno, ya no hay mucho del tema del ejido, ya la CNC desapareció, pero ahora que veo los nombres de las personas que se inscribieron para el PRI poblano, pues los apellidos son similares a los apellidos de muchos años atrás, de los grupos políticos que se formaron al amparo del cacicazgo, cacicazgo. Y eso sigue sucediendo en el PRI. Y en el PAN, observen, observen, sí, se llama oligarquía. Fíjate se llama que oligarquía. pues sí, ese tipo de cosas. Mira, yo tuve la oportunidad, mi primer trabajo ya profesional serio fue en Fundidora Monterrey. Mi padre era mercadólogo y publicista y trabajé en mercadotecnia ahí en Fundidora Monterrey. Fundidora Monterrey fue la primera empresa siderúrgica que se genera en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Era impresionante, o sea, tiene una gran cantidad de cosas. Y se fue acabando, entre muchas cosas, porque el Estado también quería hacer Sidermex. Era una idea que tenía precisamente Echeverría de integrar todos las empresas relacionadas con el hierro y el acero. Pero lo curioso de esto es que la gente de Fundidora formó a sus sucesores. Entonces, el ingeniero Prieto precisamente fue formado en el MIT, precisamente como ingeniero para que se hiciera cargo de la empresa y acabó siendo el director general. El problema es que le encantaba la música y le encantaba el cello. Y llegó a ser el mejor chelista a nivel internacional. De hecho, su hijo ahora es director también y se llama Carlos Prieto también. Y es curioso, nosotros trabajábamos en fundidora, veíamos cómo la empresa se empezaba a caer porque venía la inflación, porque se devaluaba el dólar, el peso en un 100% con Echeverría, que fue la primera gran devaluación, cuando la deuda que teníamos con Nippon Steel era enorme y se fue al doble de un día a otro. Ujú. Cómo se descomponen los altos hornos hasta que le generan una huelga en hacer los planos. Y mientras veíamos cómo se rescataba la empresa, qué decisiones se tomaban y todo, nos llegaban los boletos de invitación a Bellas Artes para ir a escuchar al ingeniero Prieto, que tocaba bellísimamente, ¿no? Entonces, a ver, porque es mi hijo, porque es el hijo del dirigente, ¿tiene los genes para manejarla? Yo creo que no. O sea, no es un problema de que nada más lo le das todo. Pues, quedan ahí porque es el negocio, porque es el dinero, porque está ahí y lo quieren manejar. Y se genera una oligarquía. Pero la oligarquía no entiende ni cómo gobernó el otro, ni cuáles fueron los elementos que le permitieron estar ahí. O sea, las características por las cuales López Obrador logró el gobierno que tuvo, son mil cosas que pueden explicar, se pueden discutir y lo que sea. Eso no quiere decir que ninguno de sus hijos le herede, porque no tiene la experiencia que tuvo él ni siquiera. O sea, el que tiene que seguir es otro líder. Entonces no dejamos que los líderes nuevos salgan. Y lo comento por lo que dices de movimiento ciudadano. Es cierto, pero no dejan salir a los líderes. Todavía es muy fuerte, ¿no? El peso de Dante en el partido, pues es su partido, pues se lo hizo, ¿no? Como el verde ecologista también tiene su cabeza y su límite, entonces no hay manera de crecer. Y ¿Tu tú oligarquía? tienes, claro, y tú tienes, por ejemplo, compañeros como los que tuvimos en la universidad, me refiero a Estrella, Guillermo, por ejemplo, que son maravillosos, que podían ser magníficos líderes, que había que alimentarlos, que son los que deberían de salir, claro, pero son los que amenazan, ¿no? Entonces, como amenazan, lo Son los que dejas a un amenazan. lado. Fíjate qué es lo que pasa. Tú llegabas a jugar, un detalle que a lo mejor va a parecer muy loco, pero tiene que ver con esto. Luis García, siempre ha vivido de la América y todo el rollo y todo, y entró a las fuerzas básicas de la América para probarse. Y empezaba a jugar, y pues era un jugador que tenía muchas cualidades. Entonces, los que dirigían los equipos de los jovencitos, pues no lo dejaban jugar. ¿Por qué? Porque le iba a quitar el lugar al hijo, al primo, al amigo, al recomendado, ¿me explico? Entonces, mira, tú quédate ahorita en la banca y de repente sales, se va a los Pumas y viene toda la historia de Luis García, ¿no? Pero eso pasa en todos lados. Y curiosamente, siguiendo el deporte, mis hijas en México decidieron jugar softball y entraron a la Liga Olmeca. La Liga de Béisbol tenía una serie de reglas que estaban diseñadas para evitar eso.
O sea, de las entradas que jugaban los niños, todos tenían que jugar en un partido, un número de entradas mínimo, todos tenían que participar, o sea, no podías escoger a los mejores, o sea, cada temporada que empezaba se clasificaban porque hay una estadística de todos los niños y los equipos que se formaban iban escogiendo de todos los niveles. Entonces, ¿qué pasaba? Era muy competitiva la liga, pero salían nuevas gentes y salían nuevos jugadores, no sé si me explico. Aquí los partidos políticos no tienen ningún mecanismo para renovar sus fuentes y su sangre. No los dejan probar, no los dejan seguir, no hay líderes que se animen. O sea, está pasando lo que pasó en los últimos años del PRI con ay, ¿cómo se llamaba? El líder eterno de la CTM, Fidel Velázquez. Fidel Velázquez, ¿no? Que un día ya me acuerdo que te presentaron al líder juvenil de la CTM, y era un cuate de mi Y la edad ahorita, ¿no? gerontocracia en O plena. sea, sí, dices, y es el juvenil, bueno, fue el juvenil hace 50 años, ¿no? O sea, no es posible, o sea, tenemos que dejar que los jóvenes se renueven. Y me llega mucho lo que decía ahorita Jesús también, que es muy importante, de que las universidades se empiezan a vaciar. Salió hace 3 días un artículo en el que se hablaba de las 10 carreras que no te recomendamos seguir según la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles En- son? híjole, mira, si me dejas compartir, te presento Entre ellas, pues mira, no sé si se alcancen a ver, ahí están. Esta es una presentación que hicimos hace poco en este Congreso de Radios Comunitarias. Fíjate, contabilidad tradicional, administración de empresas, periodismo y comunicación tradicional. Turismo convencional, derecho, educación, pedagogía, letras, filosofía, historia, ingeniería en manufactura, y le ponen todo tradicional, esto me llama mucho la atención, biotecnología, bibliotecología, perdón, y activismo tradicional y arte dramático y artes escénicas. Es decir, y lo que aconsejan en este artículo es que si quieren no desaparezcan las carreras, pero no, lo que tienen que hacer es orientarlas a la inteligencia artificial, a las nuevas técnicas. Creo que aquí puede haber un error de base. La formación universitaria está para generar los criterios con los cuales defines, enfrentas la vida y tienes las características para actuar en ella. Y luego te vas especializando. Y eso también lo olvidamos en las universidades, porque le entramos al juego de las competencias y ahora las competencias nos están comiendo. De tal manera que ya para qué quieren estudiar en la universidad. De quiénes son técnicos, para qué además lo quieren entrar a trabajar y ni siquiera entrar a trabajar. O sea, lo que quieren es tener un presupuesto y nada más. Además, ¿para qué entran a trabajar si lo pueden hacer en su casa? Y si lo hacen de mil maneras, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. ¿Cómo ves, Jesús, la tercera No, carrera, es que periodismo y yo comunicación estoy tradicional? asombrado ya de lo que está pasando. Estoy buscando un video, a ver si lo puedo poner, de lo que me sucedió a mí ahora. O sea, una vivencia personal que me pasó. Un amigo mío me hizo una foto. Aquí está. A ver si se abre. Bueno, me hizo una foto un amigo en un bar al que me gusta mucho ir en Madrid. ¿La ven o no la ven? Ah, sí, cómo no. sí, Sí, Bueno, cómo no. es una fotografía de una modelo que es muy famosa y yo estoy parado viéndola y mi amigo que se ve acá su silueta Sí, hace la fotografía sí, sí, sí. y la suben a inteligencia artificial y hace esto. You're the most interesting person here, aren't you? Let's dance, my silent muse. ¿Qué les parece? Y luego, sentado otro día, sentado en el Palace, me hacen esta foto. Y la inteligencia artificial. What a delightful evening this has been. O sea, es increíble. Luego nos hizo otro amigo que sabe mucho de esto. Estábamos en una mesa comiendo, saca la foto y dice, les voy a enseñar lo que hace Grok en X, que es la inteligencia de Grok. Y estábamos 6 personas.
y hace la foto, le pone, esa no la tengo, pero, y hace que los que estamos juntos nos abracemos y nos demos un beso. O sea, 3 parejas, impresionante. Sí. Y Pero ¿sabes bueno, qué es lo más impresionante, Jesús Manuel? Por ejemplo, yo que no, en el ámbito de las artes gráficas podríamos decir no le sé, más bien la utilizo para otras cosas. El otro día me dio curiosidad y me puse a jugar con unas fotografías, ¿sí? Porque decía, encontré un anuncio que decía, transforma tu mascota en alebrije, transforma tu mascota, eso. Y como era Día de Muertos, y estaba yo, me puse a jugar realmente a jugar. Es impresionante lo que se hace con inteligencia artificial y con las imágenes. In- Impactante, ¿no? Y por eso, pues hoy hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Porque, pues, discursos que nunca han dado. Por ahí andaba circulando un discurso de supuesto nieto de Maduro, no, de que se presentaba en el show de talentos diciendo, o de Fidel, que su abuelo, él no estaba de acuerdo con su abuelo, que por eso la familia lo había excluido, y cosas así que dices, caramba, si uno no conociera pues todo esto, yo me puse a investigar si era cierto o no, pues uno termina creyéndolo, Ahora, indiscutiblemente. sabes cuál es el peligro que a mí me preocupa más? La dirección de la mirada. Es decir, la mirada ya no está para observar las cosas y para ver la realidad, la mirada está para ver la pantalla. Sí. Entonces, todo estamos manejando para allá. Y entonces, ¿qué sucede? Esta idea de profundizar, ese método que decían alguna vez de ver, juzgar, actuar y que decíamos que no era Ujú. suficiente, sino que tienes que tener niveles. O sea, tienes que ver y profundizar. De ver, pasar a mirar. Si cuando empieza a clasificar, mirar no es suficiente. Si nos quedamos en mirar, generamos ideologías. Entonces, para mirar, tienes después que observar. Y observas cuando preguntas por observar, qué, y exactamente. entonces al nivel más crítico. Y no es suficiente, porque ahí lo que genera son modelos que explican la realidad, pero de manera generalizada. ¿Cuándo abres todo? Cuando empiezas a contemplar y a preguntarte quién, o sea, la parte, como dicen los comunicólogos, semiótica del asunto. ¿Cuál es el mensaje que está atrás y cómo se ve? Entonces, ¿cómo vamos a ir a analizar la realidad? ¿Cómo vamos a hacer una política pública de cualquier problema del bacheo en Puebla, ¿no? Si no observamos eso y todo lo resolvemos en la pantalla. Entonces, ¿para qué bacheas, no? Pones la inteligencia artificial y mañana pones la carpeta parejita y la publicas. Ya bacheaste, ¿no? O sea, no, me explico. Ese es el gran problema. Estamos generando dos cosas. Uno, una mirada que se aleja de nosotros mismos para meterse en la pantalla, y dos, individuos totalmente disociados, en el que cada quien genera un universo y un mundo que es como este de las mangas japonesas, ¿no? Pero pues ni modo, es lo que tenemos que enfrentar. Eso ya existe. O sea, el problema es cómo vivimos con eso, ¿no? Cómo lo analizamos y cómo lo aprovechamos, como decías, Claudia. O sea, cómo aprovechar esa tecnología para que no nos aproveche a nosotros, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Sí, que esté al servicio del hombre, ¿no? Sí, es muy fuerte, muy fuerte. Y déjense, imagínense todo esto en campañas políticas, en contiendas, en demás. Pues caray. Pero imagínate, por ejemplo, esto en medicina. En este momento, en el lugar más perdido de la Tierra, con dos enfermeras, tres quizá, y el equipo adecuado, cualquier médico podría operar desde el otro lado del Ah, planeta por supuesto, con caso. ya está Eso es eso es una maravilla. eso es una maravilla, claro. O sea que puedes llevar el servicio médico al rincón más apartado de la Así Tierra. es, con el Y- robot y- este que Da Vinci creo que se llama. pero además, el médico puede operar directamente también desde donde se encuentre en cualquier lugar del mundo. O sea, es una cosa, me parece bellísima. La otra es esta, de disasociarnos totalmente o todo seguir, ¿no? La propuesta, que fue lo que dijo también el Papa, si no me equivoco, ¿no? Del algoritmo, ¿no? Dejar que el que Ujú. sea el algoritmo, ¿no? El que diga lo que tengo que ver, lo que tengo que oír, cómo tengo que pensar y que tengo que actuar, ¿no?
El otro día lo estábamos comentando con el problema del aborto, ¿no? Que es una gran discusión, todo este rollo. Y yo les decía, ¿saben qué? Es que yo no le veo más futuro a este problema. ¿Por qué? Porque el aborto se da porque los embarazos no son deseados. Exacto. Y lo que está generalizado es que ya no se desean los embarazos. Entonces el Por aborto lo es una tanto, consecuencia hace fatal que se va falta, a presentar. O sea, hace falta educación sexual. claro. Es una la asignatura pendiente de la sociedad mexicana. Pero fíjate, Por la eso, educación por eso el manoseo, por eso ese, los tocamientos, por eso lo que sucedió con la presidenta y lo que le pasa a muchísimas mujeres en las calles de las ciudades. Y no, lo que te y decías, educación sexual, no información. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Y además que lo asumamos y que pues cambie la conducta, cambie el chip, la cultura incluso, ¿no? Porque sí es un problema pues bastante serio en ese aspecto. Fíjense, es bien curioso, y ya yo para ir cerrando, pues lo que pasó en Tailandia, precisamente con mi cuasi paisana, y digo cuasi paisana porque es tabasqueña, y ustedes este saben Tabasco, sí. que Tú estás en el aunque yo límite, nací en Jarochilandia, estás en es el bien límite chistoso. de la realidad. Porque le debo mucho a Puebla, amo a Puebla, ha sido mi casa, sí, pues esta situación, ¿no? Y esa chica que Fátima fue, Bosch, sí, Fátima Bosch, exactamente, que por cierto fue compañera de uno de nuestros alumnos, ¿sí? Esa chica pues hoy puso con mucha educación, ¿sí? Tanto que yo les digo que viendo esto, no soy afecta a ese tipo de concursos, pero me representa más que creo que mi diputado o diputada de este distrito, pues lo hizo de manera muy educada y puso sobre la mesa un tema que pues estamos viendo, vive cualquier mujer, ¿no? Entre ellos la presidenta de este país. Y Fátima es generación Z. Sí, O sea, fíjate. para comentar, ¿no? Por supuesto. claro. Sí, sí, por Pues supuesto. bien, Muy bien, pues nos vamos. Compañeros, un placer. Qué Qué gusto verlos otra remedio. vez. de nuevo, Este, y una disculpa por el último programa, mi querido Jesús, pero de verdad esperaba que lo y a mí palomearan. también se me fue. Ya, Bueno, lo Ya pasado, fue. pasado. Nos vemos próxima semana, primero Dios. Muchas un gracias. abrazo, cuídense mucho. Igualmente. Adiós. Los periodistas.